Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien, no? Bueno, gracias por estar aquí, por participar en el principio de algo grande, creo yo, y que nos afecta a todos los que tenemos algún vínculo con Mieres y a todos los que tenemos algún vínculo con Asturias. Va Prestate. Partiendo de ahí, hay una historia que se empezó a escribir hace tiempo, pero que a partir de ahora se reescribe de otra forma. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, conocer cómo y por dónde se va a reescribir. Pero me vais a permitir que antes haga una alusión personal, porque para mí es muy importante hoy estar aquí y para mí es muy importante evocar a alguien con quien me gustaría estar aquí. La última vez que estuve en este escenario fue con Manu Álvarez, el alcalde, y con Víctor Manuel, paisano vuestro. Fue para presentar una novela, Melina, que arranca en Mieres, que vive el Mieres de la guerra y la posguerra, y que, bueno, pues está personalmente muy vinculada a mí porque hablo de la historia de mi madre, por lo menos de la infancia, ¿no? Y ese día, después de una larga y gratísima conversación con este auditorio no tan lleno como hoy, pero vamos, estaba bastante lleno, cuando terminó la conversación, cuando terminó la presentación, nos fuimos Manu, Víctor Manuel, mi mujer Sandra y yo a ver a Aníbal. Iba a estar en la presentación, pero no pudo. Entonces, estuvimos charlando, yo impresionado, Víctor también. Víctor no es hombre de muchas palabras, yo tampoco lo soy, francamente, pero habló sobre todo Sandra y habló Manu. Luego supe que cuando nos fuimos, Aníbal le dijo a su mujer que estaba conmovido porque probablemente sería la última vez que nos veía, y así fue. Y hoy me gustaría, le recuerdo simplemente, y me gustaría que estuviera aquí. Yo no sé si tengo derecho a pediros un aplauso, pero sí os lo pediría. Hemos calentado el espacio con esta muestra de cariño. Gracias, de verdad. Y seguro que le ha llegado. Bueno, Mieres va Prestate. Aníbal lo conoció muy en sus orígenes, pero estoy seguro que hubiera estado encantado. Este es un proyecto que impulsa el Ayuntamiento con la gente de Mieres. Un proyecto que nace para convertir lo que sabemos todos que es Mieres, un lugar hermoso, vibrante, con historia, con presente, con cultura y con naturaleza, para convertirlo en eso, pero a los ojos del mundo. Y es una de las cosas que además me gusta a mí poder participar en ella, comprometerme en ella, sacar Mieres de Mieres, para que la gente sepa lo que somos y lo que tenemos alrededor, compartirlo y disfrutarlo. Entonces, hoy este encuentro alrededor de Mieres va a discurrir por tres terrenos que son los tres cimientos un poco de esta campaña en torno a Mieres, que son la gastronomía, que es la cultura, sobre todo la tradición minera, lo que tiene este pueblo y lo que ha tenido, conserva y vive, y el deporte, la naturaleza, esa manera de vivir también este territorio. Para cada uno de esos apartados vamos a tener a tres personas que saben del tema, que van a compartir sus puntos de vista y van a aportar
todos juntos y cada uno individualmente lo que creen que se puede aportar para dar más a conocer, para arrojar más luz sobre este universo en el que estamos, ¿no? Después os diré también que con el papelín que tenéis se hará un sorteo la semana que viene de 30 experiencias. Estamos hablando de va a prestate 30 experiencias, cada una de las cuales al que le toque va a prestarle mucho. Van a ser experiencias gastronómicas, van a ser experiencias que tienen que ver con la tradición y la cultura y van a ser experiencias que tienen que ver con la naturaleza. Luego os iré concretando un poquito de cada una de ellas. Pero si os parece vamos a empezar porque ya estoy hablando demasiado, yo soy el que menos tiene que decir hoy aquí y voy a pedir que entren. Miro aquí porque los nombres, yo soy un desastre para los nombres. A mi hijo a veces le llamo como a mi perro y a mi perro le llamo Juan. Entonces, no quiero perderme esto y me gustaría llamar aquí para hablar de gastronomía a 3 personas que creo que la mayoría conocéis muy bien. Luis Nel Estrada, cocinero y gastrónomo. David Montes, cocinero y presentador del programa El Carbonero de la TPA. Y Ana Fe Fernández Areces, restaurante El Cenador de Azul. Por favor, guisandera. Por favor. Hola. Ana Fe, David y... Sentaros. Y Luis. Bueno, dejadme que lo diga. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Yo soy guisandera, pero guisandera de honor, guisandera de oro. Y lo llevo orgullosísimo, y aprovecho ya que está Y súper además fino. es guisandera, no guisandero. No, además guisandera, sí, porque cuando... Joder, no quiero acaparar nada, pero cuando... Ya que estamos hablando de gastronomía, cuando les pregunté, oye, ¿guisandera, guisandero? No. Guisandera. Eso no se cambia. ¿Tienes algún inconveniente? No, todo lo contrario. Y ahí estoy, llevándolo con muchísimo orgullo, como llevando también mi infancia y mi corazón aquí en Mieres. Bueno, Luis, voy a empezar por ti, si no te parece mal. No me importa. Estas cosas siempre las preguntamos. Si no te parece mal, pues si te parece da igual. Vamos a ir por ahí. Porque como experto en marketing gastronómico, ¿cuáles son, para empezar fuerte, las oportunidades que crees que tiene Mieres desde ese punto de vista, como destino gastronómico? Traigo un poquitín de chuleta, porque comentaba antes a los Lleva, compañeros que sí. si no luego igual cuento otra cosa que no era lo que venía a contar, ¿no? Creo que la primera de las oportunidades de Mieres para posicionarse como destino gastronómico es, sin lugar a dudas, la propia cultura gastronómica de Mieres. Y puede sonar redundante, pero no lo es, ¿no? Porque la cocina tradicional mierense responde actualmente a una tradición minera que está insertada en un impresionante conjunto de valles, de ríos, de montañas y que generan, en principio, eso, producto, ¿no? No puede haber cocina asturiana, no puede haber gastronomía asturiana sin producto y aquí lo tenemos, lo tenéis. Pero es que además, desde Mieres, y eso sabe mucho el compañero Marcos Cienfuegos, cocinero que hoy no está aquí, pero que estoy convencido que si pudiera estaría, desde aquí se proyectó a través de autores como María Luisa García, como Madalena Alperi, como Carmina Fernández Rivera, como Sofía Fernández, como Víctor Alperi, el actual discurso y por definición y también por bibliografía, porque fueron muy prolíficos en sus obras, de lo que hoy entendemos por cocina tradicional asturiana, ni más ni menos que desde aquí, desde Mieres. Y ese baluarte, pues yo creo que tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora de trabajar en el posicionamiento de Mieres como destino gastronómico. Luego hay otra gran oportunidad para Mieres y por extensión para toda la comarca, pues donde, pues, por suerte, en ocasiones trabajo con proyectos que conocéis, Castrollar o la Escuela Popular de la Ribera, ¿no? Que es que yo, que soy del oriente de Asturias, como en parte también eres mi tú, familia, sí. y allí pues la turistificación como tal y la estacionalidad pues es un hecho. Aquí tenemos la oportunidad de aprender de los errores de esos otros territorios, ¿no? Y yo creo que eso lo convierte en una oportunidad. Lo que podría ser una amenaza, estamos a tiempo de que sea una oportunidad de hacer las cosas mejor. Sí, cierto, porque tenemos mucho que aprender. Allá ha habido problemas que ahora mismo derivan en una masificación excesiva y aquí podemos y debemos cuidar eso y yo creo que se puede gestionar muy bien en ese sentido. Déjame que diga que, claro,
has hablado de uno de los cocineros que participa en iniciativas como Bocamina, que es algo fantástico. Es decir, yo he tenido la suerte de estar en 2 ediciones y el frío que puede hacer arriba en la boca se compensa con la delicia de lo que allí se sirve, toda esa liturgia de la gastronomía vinculada, como tú dices muy bien, a la minería. Luego, fíjate, yo, no es exactamente de aquí, pero cuando estábamos preparando todo esto, hablando de gastronomía, yo recordaba algo que no voy a olvidar en mi vida, y no sé si las he comido mejores, las quesadillas que hacía mi abuela. Que no sé si es específicamente de aquí. Les comerás, seguro. Ya, David, seguro. Pero ni el arroz con leche que hacía mi abuela del Oriente y mi tía Emilia, que vivió muchos años en Ujo. Pero yo no sé si es específico de aquí, pero y eso va contigo, David. ¿Aquí hay una cocina propia que pueda reforzar esa identidad de la comarca de Mieres? Yo, para mí, sí. Yo tengo la suerte, no como vosotros, de ser de aquí, de la Montaña Central. Entonces, claro, y es muy difícil que no vaya apegado a nosotros, ¿no?, la manera de comer o de cocinar en este caso. Yo siempre digo que para mí la capital o para mí la ciudad era Mieres. Entonces, vivíamos en un pueblín muy pequeñín aquí en Ribera de Arriba. Entonces cogíamos el vasco, de cuando todavía había vasco y funcionaba perfectamente, y de Palomar veníamos a Mieres, mi abuelo y yo, mercábamos algo, a veces demasiado, porque el paisano gustaba gastar perres más que a mí, y después volvíamos. Y entonces siempre volvíamos con una cosa que era, que no sé si os pasa a vosotros, pero yo recuerdo con muchísimo tal, además soy diabético, pero siempre volvíamos con pasteles. Los mejores pasteles del mundo estaban en Mieres. Entonces yo me acuerdo ese domingo ir con una docena de pasteles, era increíble, ¿no? Eso hablo de mí, de dentro, lo que llevo dentro, pero es verdad que en todas las casas, tanto de Turón o del otro valle, siempre entrabais y en la cocina a carbón siempre se cocinaba algo muy rico, desde unos frijoles, unos faves de mayo, que yo les odio, pero que estaban muy buenos, decía mi abuela, y que yo creo que va en la identidad como pueblo que tenemos aquí, ¿no?, en esta parte tan característica de la Montaña Central. Porque se trabajaba mucho, nunca se paraba, porque en la mina no se paraba, entonces les cocines tampoco paraban. Les mulleres, les madres, les güeles no paraban de trabajar para que nosotros, o los nuestros antepasados, trabajaran sin parar también. ¿Y tú crees que ese turismo gastronómico tiene capacidad de vincular a otros sectores, no sé, favorecer otros usos del sector primario? Yo creo que ya está vinculado. Quitando, por ejemplo, vamos a quitar lo obvio, que el pernoctar, ¿no?, los hoteles, las casas rurales o donde vayan a dormir, ¿no?, estos aparatos de hoteles que ahora incluso hay alguno por los valles ya, ¿no?, fantásticos. Pero yo creo que en todo se nota. Tú bajes al mercado que tenemos en la Plaza Bastos y hay muchísima gente que no llega de aquí, que viene de turisteo en verano o incluso en invierno o fines de semana, porque hay mucha gente que viene al mercado el fin de semana, ¿no?, y que gasta aquí. Yo no trono la gasolinera, no sé vosotros, pero yo que bajo siempre con el tiempo justo para ir a trabajar, la gasolinera, el fin de semana casi más gente que el lunes. Pero esta gente ¿dónde salió con estas caravanas y tal? Pero aparte de eso, yo creo que el sector primario, y ahora fuera de bromes, que tenemos en Mieres, que tenemos en todo el concejo, tanto de embutidos, sidra, llagares, queso, de todo. Nosotros tenemos unos productores que yo siempre que hablen de cocina de paisaje, me parece muy bien, pero yo siempre hablo de cocina de paisanaje, ¿no? La cocina nuestra, bien dada por los productores que tenemos. Y son los, no oye porque esté aquí, porque yo vivo aquí muy cerca, pero son los mejores no porque tengamos el mejor clima, las mejores materias primas, que lo tenemos, sino porque son los mejores en cuanto a la manera de trabajar. Venimos de unas generaciones atrás que no pararon de trabajar nunca, entonces eso está metido en nuestro ADN. La gente que vivimos aquí en Mieres o que somos de esta zona, vas por los huertos a cualquier hora y siguen trabajando, y vas a los chigres y siguen trabajando, y vas a cualquier sitio y sigue la gente trabajando. Entonces yo creo que bien dado de eso, ¿no? Hablamos un poco más de materias primas, pero Ana Fe, vámonos al Cenador de Azul, que ese es uno de los sitios donde no le gusta ir, el Cenador del Azul. 40 años de Bueno, abierto. realmente 58 años lleva abierto. No como el Cenador del Azul, sino como el Azul, en otra ubicación diferente y desde el 2001 en la actual. Pero realmente esto viene de mis suegros y es del año 68.
Bueno, pues entonces, o sea, observadora Se dice privilegiada. pronto, ¿eh? No, no, ya, por eso te voy a preguntar por cómo ves el presente y el futuro de la gastronomía de Mieres en ese contexto que estamos hablando de Va Prestate. Hombre, presta mucho ir al restaurante, pero en términos más generales. Mira, yo creo que actualmente vivimos en un mundo muy cambiante y también muy ilusionante, porque todas las nuevas tecnologías las tenemos que aplicar, pero tenemos que basarlas en la tradición que tenemos. No podemos olvidarnos de todo lo que hicieron nuestras abuelas, nuestras madres, porque eso es fundamental, eso es fundamental. Es cierto que ahora todos aplicamos nuevas tecnologías, nuevos medios de cocinar, cocinamos de una manera diferente, pero la antigua la tenemos que respetar, no podemos olvidarnos de ello. Y también, por otro lado, me gusta decir que el futuro, yo no creo que vaya a haber un cambio tan importante como el que hubo en este último siglo, porque hubo mucho cambio en la gastronomía y hubo mucho cambio en todo lo que eso conlleva. Hubo mucho cambio en nuestros clientes, en nuestros trabajadores, en todo el mundo. Yo creo que hubo mucho cambio. Es que la gastronomía se convirtió en algo que va mucho más allá de ir a comer bien a un sitio. Es una liturgia Exacto. de la cultura, es una liturgia de la historia. Hablabas tú antes del kilómetro cero, si no utilizabas ese término, hablábamos de la cercanía. Eso es uno de los elementos fundamentales. Ahora vas a un restaurante y no exiges que esté buena la comida, exiges que haya que te den algo que te haga sentir. Yo creo que ahora exigimos ya un conjunto Bueno, de salvo cosas. cuando vas de menú, pero estamos hablando de otra cosa. Pedimos un conjunto de cosas y para eso es fundamental lo de los pequeños productores, la cercanía de los productores. Eso es. Al final, la sostenibilidad, el mirar por nuestro entorno. Al final tenemos que defender lo nuestro. No podemos dejar que venga solo lo de fuera a ser lo bueno. Nosotros somos muy malos vendedores de nuestro propio entorno. Los asturianos en general. Creo que eso está empezando a cambiar. Oye, me vais a perdonar antes de seguir. Si queréis intervenir en cualquier momento lo decís. Pero como tenía tantas ganas de empezar a hablar de esto, olvidé el vídeo previo explicativo que va a ir antes de cada una de las intervenciones. Así que si los compañeros que están en esa historia, primero les pido disculpas públicamente y si están dispuestos vemos el vídeo y seguimos hablando. En Mieres la creatividad se saborea. Gastroexperiencias que te conquistarán. Innovación y tradición se unen para ofrecerte algo exclusivo. Apostando por lo nuestro. Desde la mejor fabada al mejor pote. Con vida y folisa en las calles. Donde podrás disfrutar de sabores únicos. Mieres, ven a probar. Bueno. Está muy bien el vídeo, salvo la voz de fondo y tal. Pero, oye, no, a ver, hola. Sí. Que me gustaría insistir en eso, en el valor que tiene, que es algo, en general, identidad de la cocina española, yo creo que toda la universal, pero que forma parte de la nueva forma que decías tú, ¿no, Ana?, de entender la cocina. Y aquí, en Mieres, ese factor del producto de calidad y de proximidad es particularmente notable. Sí, la verdad es que eso, en Mieres tenemos muchos productores muy cercanos,
muy buenos que tenemos que tirar de ellos. Es que nosotros tenemos que ser los primeros que tiremos del productor de cercanía. No podemos olvidarnos de ellos de ninguna de las maneras. David. Yo además siempre digo que la gente que trabajamos en pueblos, ¿no? O tenemos el restaurante en los pueblos, que es muy bucólico, soy yo con la barba. No. Pues que es muy bucólico y muy maravilloso venir al pueblo, sí. Pero en el pueblo... que en el pueblo lo que tenemos que tener es productores. Porque si un restaurante y un coche sin gasolina no funciona. Entonces, si no tenemos productores, no tenemos gente que viva en los pueblos, trabajando en los propios pueblos, se convertiría pues en lo que muchas veces venden pues desde otros sitios, ¿no? Que dicen que hay que volver a ir a los pueblos. El que marchó, pues hablando mal, que se fastidie, ¿no? Pues hay menores. Pero los que no marchamos tenemos que vivir aquí y tenemos que producir aquí y tenemos que ayudarnos unos a otros. Entonces esa palabra tan maravillosa de sinergia y no sé qué, sí. Y tal, no, es que no marchamos. Quiero decirte, aquí sigue habiendo paisanos que tengan vaques, pites, queso, un paisano que fae sidra, y entonces eso es lo que tenemos que los de los restaurantes y los chigres y las cafeterías comprar, ¿no? Pues es importante que hoy se ponga esto sobre la mesa aquí, porque es un elemento para remar en la misma dirección, para arrimar todos el hombro, que tenemos posibilidades y de eso se trata también. Pero Lluís, ¿en qué medida, a lo mejor es una pregunta muy general, el turismo gastronómico del que estamos hablando es una herramienta de desarrollo? Bueno, el turismo gastronómico ya hay una herramienta de desarrollo en España. La gastronomía representa el 27% del PIB, ¿no? Y luego la gente viene a Asturias, según los propios estudios, las estadísticas del SITA, por la gastronomía, por el paisaje y por el entorno. O sea, digo los tres porque están ahí en torno a un 18% de media los tres, ¿no? Por lo tanto, en sí, eso ya representa que el turismo gastronómico ya una realidad, ¿no? A partir de ahí, yo creo que más específicamente para Mieres, lo que tenemos con esa realidad y un excelente campo de mejora, ¿no? Teniendo en cuenta todos los criterios, todas las cosas que hablamos hasta ahora, la sostenibilidad, más que sostenibilidad, yo creo que ya estamos en un momento en el que se habla de regeneración, que si el turismo, entrar a debatir lo que es sostenible o no, es complicado, pero sí que lo que pase, que reporte en ese sector primario, porque si no hay producción, evidentemente no hay gastronomía local, pero también va a revertir en otros. Yo estoy convencido y sobremanera en un territorio tradicionalmente industrial como Yesti, va a revertir también en el sector secundario. La gente no solamente viaja para comer bien, yo creo que también cuando buscamos destinos para otras cosas también pensamos en la comodidad o en los atractivos que tienen esos territorios, y la gastronomía también es un territorio, junto con las comunicaciones, que yo creo ahora mismo también que hay que meterles en esa ecuación de Mieres con lo que supone, ¿no? Yo vivo en Arriondes y a mí llévame lo mismo o menos venir a Mieres que ir a Oviedo o Xixón. Voy a aparcar más fácil y probablemente la propuesta que voy a encontrar aquí sea más satisfactoria para ese turismo también interior, que no debemos de olvidarlo como muy importante en primer lugar. La gastronomía como parte de ese encuentro con una tierra que abre los brazos, y perdonad el tópico, pero es así, y de eso se trata. Ahora hablaremos del pasado industrial y la capacidad de aprovecharlo, ¿no? Pero me parece que esa mirada global en el que la gastronomía, por un lado, el pasado industrial, para conocer la historia y por el atractivo que tiene, y la naturaleza, de lo que hablaremos también, me parece que es una combinación necesaria. Y la gastronomía es parte de ese recorrido. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo podía hacerla, pero sería un truco, una trampa, que no. Deciros, una frase para reconocer y para que reconozcamos la singularidad gastronómica de Mieres. ¿Os atrevéis a alguno? Yo quedome con una frase de Marcos, que es la cocina del carbón. La cocina del carbón, esa ya es buena. Venga, atrévete tú, David. Yo he complicado una frase nada más. Soy muy charlatán. Un titular. Yo digo que pues, lo contrario que dice todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo quiere salir y quiere amestar y quiere tal. Pues yo al revés, que no marchemos, que el domingo quedemos, que el sábado quedemos, que vayamos a los sitios de aquí. Porque yo que viajo, por desgracia, mucho, pocos sitios tienen la oferta gastronómica que tenemos en Mieres. Muy pocos.
Y el mensaje desde la Casa de la Azulana. Bueno, pues el mensaje es que siempre vivimos de la tradición y que tenemos que seguir manteniéndola, independientemente de que nos estemos actualizando y adaptando a los nuevos tiempos, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero no podemos olvidarnos del pasado. El pasado es tiene que estar ahí como nuestro hándicap. Tú antes decías que eras guisandera. Ese es nuestro principal objetivo, sí. Mantener recetas que se van perdiendo. Nadie puede hacer bien las cosas en el futuro si no sabe lo que se hizo en un pasado. Estoy completamente de acuerdo, pero fíjate, ya que dices lo de las guisanderas, y terminamos. Las guisanderas, solo hay guisanderas en Asturias. Solo. ¿Por qué? Hablabas hace un momento de que a veces nos cuesta creer en nosotros mismos. Yo eso lo he dicho alguna vez públicamente, que Asturias tenía que sacar más pecho. Sí. Pero, sin embargo, está muy orgullosa de sus cosas y es capaz de hacer cosas que no hace nadie, como mantener ese colectivo, esa tradición de las guisanderas, que es la cocina de casa, sí. La cocina de toda la vida, pero al mismo tiempo combinando con la innovación, que es exactamente de lo que he entendido que estabas hablando. ¿Sabes qué pasa? Que en Asturias, concretamente, en todo el norte, pero en Asturias sobre todo, la cocina siempre fue muy matriarcal. Sí. Realmente las cocineras éramos generalmente las mujeres. Vale, también había hombres. Aquí tenemos la prueba. Pero generalmente ellos aprendían de sus madres. No es algo que viniera de sus padres. Sí que fue una cocina muy matriarcal. En Asturias en concreto, sobre todo. Pues hoy hablamos de su valor y ahí lo ponemos. Va a préstanos. Ana Fe Fernández Areces, David Montes, Luis Nel Estrada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un aplauso para ellos. Bueno, el siguiente encuentro tiene que ver con la tradición, con la cultura, en el sentido más amplio del término, con lo que somos, que es la mina, que es la industria, que es un territorio que fue muy rico en la extracción del carbón, que vivió mucho de eso y que llegó un momento en que aquello murió, pero dejó mucho, dejó huella en el carácter, dejó huella en la historia y dejó huella, por supuesto, en la geografía. Es decir, y lo podemos poner en valor. Y esta campaña, pues, pretende impulsar lo que yo creo que todos llevamos haciendo mucho tiempo, mostrar con orgullo ese pasado industrial, el turismo industrial que se llama ahora, y que es un compromiso que yo creo que es de todas las administraciones. Pero aquí hoy lo que hacemos es mirar alrededor, ver lo nuestro y comprometernos con ello. Yo simplemente os recuerdo el poblado minero de Bustiello, que está ahí, os recuerdo el Pozo Santa Bárbara, que es el primer pozo minero declarado bien de interés cultural de España. Eso es lo que nos va a ocupar en los próximos minutos. Y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Una de las experiencias más insólitas que he vivido en mi tiempo, y conozco la mina en casa desde que era crío, yo recuerdo cuando estaba en Ujo en casa de mi tía Emilia, que mi tío Mundo trabajaba en el turno de noche de la mina. Y yo siempre decía que mi tío Mundo trabajaba en la luna, allá arriba, porque de noche, él se iba de noche y a mí luna y mina no los diferenciaba demasiado y estaba allí. Todos tenemos esa tradición, todos tenemos esa vida. Y digo, cuando yo lo he experimentado, he bajado a alguna mina en otros sitios de España, pero aquí, en el Pozo Sotón, estuve viviendo la experiencia de bajar a 700 metros y pues un poco picar, barrenar, y fue impresionante. Bueno, ahí estaba Evia también tocando Santa Bárbara con la gaita y fue tremendo. Ahí voy a contar una anécdota que los que habéis pasado por la mina o lo habéis tenido directamente en casa seguramente conoceréis. Cuando vas a Boca Mina te hacen cambiar de todo. O sea, te quitas la ropa de paisano y te pones el mono. Pero también te cambian los calzoncillos, te cambia la ropa interior. Yo le pregunté a la chica, a la minera que nos estaba llevando, digo, ¿pero esto es necesario? Para que sí es necesario. Digo, hombre, no creo que ¿No crees? No tienes ni idea. No me lo dijo ella, eso lo pensé, me lo dije yo a mí después, porque a la vuelta
en el vestuario pudimos comprobar, los que no teníamos experiencia, que estabas de carbón hasta el infinito y más allá. Era todo. En fin, y fue una manera de aprender, de conocer la mina light, pero saber o valorar un poco lo que era eso. No me entretengo más, quiero pedir que suban al escenario María Fernanda Fernández Gutiérrez, historiadora del arte, Gustavo Martínez Pañeda, director de comunicación de UNOSA, y Nuria Vila Álvarez, del Museo del Ferrocarril. Hola. 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 Bueno, vamos a ver. ¿Todo bien, no? Todo bien. Sí, me avisan porque iba por segunda vez. Es que me gusta tanto hablar con la gente que se me olvidan los vídeos. Vamos a ver un vídeo que nos ubica en lo que estamos haciendo y aquello en lo que vamos a hablar. Por favor. En Mieres, el pasado y el futuro se entrelazan. Del legado del carbón a la cultura, al motor de innovación para forjar futuro de esperanza. Orgullo de nuestro pasado minero. Apostamos por la creatividad. Mientras conservamos nuestro patrimonio industrial para transformarlo en el escenario del mañana. Andan por ahí las patinadoras, creo, ¿no? Sí. Y las familias, un aplauso para ellas. Muy bien. Como para haberme dejado el vídeo, ¿verdad, chicas? Fernanda, llevas muchos años gestionando los recursos turísticos de Mieres. ¿Qué es lo que más puede sorprender a los turistas que nos visitan aquí? Yo diría que a los turistas y a los que no lo son, que también tenemos que trabajar con los propios vecinos, con la gente cercana, yo creo que les sorprende la autenticidad de lo que ven y la hondura de lo mismo. Digamos que quizás la clave de lo que Mieres puede aportar al panorama del que hablabas, del turismo industrial de Asturias, es el hecho de ser todavía para mucha gente desconocido. Sí. Hay otros recursos que quizás han tenido mayor proyección, por la razón que fuere, y cuando uno no espera gran cosa o conoce Mieres, pero lo conoce pues porque ha venido a comer, porque ha venido a disfrutar de otra cosa, y al final se acerca o bien al poblado minero de Bustiello, del que habéis visto imágenes, es un lugar que permite un viaje en el tiempo, o a Turón, que es carbón. Mieres es mina y Turón es carbón, yo lo tengo claro. La gente cuando llega descubre un paisaje extraordinario que tiene un enorme potencial, claro, también para la actividad deportiva, la naturaleza, pero tiene un paisaje que hemos modelado nosotros y esa carga humana del paisaje, porque hay una cultura del territorio, que es la que intentamos trasladar mi compañero Roberto Álvarez y yo, que llevamos 13 años en esa tarea, a la gente le impacta. Creo que deberíamos de ser conscientes que el atractivo o la emoción que se puede transmitir en relación con nuestra historia del trabajo no estriba tanto en ser nieto de minero, que puede ser la circunstancia que se dé en tu familia y en otras, Mi abuelo era carpintero, de la Guardia trabajaba San para la Juan, que mina, también sí. es una categoría,
es que yo creo que a cualquiera que le vayas con estos argumentos poderosos y con esta experiencia reacciona. Yo lo he dicho muchas veces, yo hoy también, yo soy de Mieres porque me da la gana, no soy de Mieres porque quiero y porque quiero estar aquí, y creo que a través del conocimiento se puede llegar a la emoción, y la gente que quizás no esperaba mucho tiende a quedar perpleja por lo que ve y fascinada ante el hecho de no haberlo conocido antes, con ganas de contarle a otro: madre, yo vi unas cosas en Mieres que no sé si tú conoces, me voy a colgar una medalla y te animo a que vengas a conocerlo. Yo creo que sí, yo estoy completamente de acuerdo. Se trata de descubrir, en eso estamos, y en eso estamos también. Por cierto, una visita a Bustiello es una... Decía antes que se van a sortear 30 experiencias ante notario la semana que viene. 10 de ellas son la visita al poblado de Bustiello. Gustavo, director de comunicación de UNOSA. Buenas noches. ¿En qué medida? Claro, fíjate, yo no sé, a lo mejor voy a decir una tontería. ¿Quién le iba a decir a UNOSA que en este primer cuarto del siglo XXI gran parte de sus esfuerzos de gestión iban a ser mostrar el pasado para reflexionar sobre él y convertir la mina en una experiencia? Claro, eso como elemento turístico tiene un enorme valor. Es decir, cualquiera que haya pasado por ahí o repite o lo comunica. Sí. Yo creo que, buenas noches, lo primero. Yo creo que, UNOSA, como todo el mundo sabe, es una empresa que se dedica a la actividad industrial, hasta ahora minería del carbón y ahora más centrada en nuevas energías, en las renovables y en otros ámbitos, pero siempre es una actividad industrial. Lo que pasa es que tiene un patrimonio enorme en toda la cuenca central asturiana, en el caudal y en el Nalón, y aquí, por ejemplo, Mieres, pues que vamos a decir de Mieres, donde hay, si no me equivoco, 9 pozos verticales que en algún momento pertenecieron a UNOSA, aparte de Bocaminas, bueno, y otros muchos elementos vinculados a las antiguas empresas que se integraron, privadas, compañías privadas de la minería que se integraron en UNOSA en el 67, a partir del 67, cuando se crea. Aunque la actividad principal es la industrial, entendemos que siendo titulares de un patrimonio tan grande, tenemos una obligación, primero, como por mantener viva la memoria de la minería, eso es lo primero. Segundo, porque es que ese patrimonio tiene un valor en sí. Por ejemplo, el Pozo Santa Bárbara es bien de interés cultural, otros en el Nalón lo son, ¿no? También, ¿no? O sea, tienen un valor en sí. Y luego, tercero, porque puede ser un elemento dinamizador y desarrollar el sector turístico. Es decir, hay un uso cultural y patrimonial que a lo mejor no se puede aplicar a todos los pozos que se han cerrado, pero sí que a algunos, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos, creo que luego hablaremos, ¿no? Pero tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el propio Ayuntamiento de Mieres está desarrollando, y bueno, de través lo sabe bien Fernanda, en fin, que los enseñe, los muestra a la gente, ¿no? No solo pozos, sino también el poblado de Bustillo y todo ese patrimonio, todos esos recursos, ¿no? que creo que pueden ser elemento diferenciador, porque aquí se ha hablado, esta noche se ha hablado de gastronomía, se va a hablar de deporte y naturaleza, porque el patrimonio natural también de Mieres es espectacular, como la verdad que estamos en una región que tenemos esa suerte, y las cuencas, yo lo que quiero decir es que se ha hablado del riesgo de masificación, de turistificación. Yo creo que en Asturias en general el sector turístico está, desde hace ya unos cuantos años, está bastante bien implantado, hay una cierta satisfacción y creo que no sé por qué, incluso hablo ya para el cliente interior asturiano, para los propios asturianos, que se ven las cuencas como si fueran una bolsa de suelo en el que no es como, no sé, pues los picos de Europa, la costa. ¿Por qué esto? Porque igual precisamente porque el cierre paulatino de las explotaciones mineras se veían como ruina industrial, y a lo mejor hay que darle la vuelta y empezar a verlo como oportunidad y como decir que tenemos una singularidad y un patrimonio que no lo tiene otro territorio en España, como yo creo, como lo que tiene la cuenca central asturiana y el concejo de Mieres en concreto. Es que es lo que ha contado Fernanda, es decir, aquí la industria ha conformado un paisaje único, al margen del carácter, que también, pero ha conformado un paisaje único, y eso, a día de hoy, es algo que a mí me conmociona, a mí me gusta verlo, y como elemento de atracción turística, por la emoción, estamos hablando también de emoción que provoca, me parece de una enorme solvencia. Efectivamente, ahora hablaremos del esfuerzo del Ayuntamiento con iniciativas como lo del Pozo de Santa Bárbara, Bocamina. Nuria Vila, que es historiadora, directora, no lo he dicho antes, directora de programas del Museo de Ferrocarril en Gijón. Nuria, buenas noches. Hola.
¿Crees que el patrimonio industrial puede ser uno de los pilares de la oferta turística? Es decir, ¿en qué medida esto que decimos, que ha conformado un paisaje, que conforma un carácter, para alguien que viene de fuera puede resultar atractivo? Bueno, voy a empezar metiendo así un poco. El patrimonio siempre es un recurso cultural que puedes aprovechar como recurso turístico. Esta es la base del discurso. Porque si lo consideramos solo un recurso turístico, perdemos todos los valores. Y los valores del patrimonio, puedes ponerle el determinante que quieras, industrial. Yo creo que lo importante es la cultura que se conformó aquí en Les Cuenques. Y que era lo que decía María Fernanda, que sorprende porque la gente no se lo espera. Y yo creo que no jugamos lo bastante con elementos sorpresa y que nosotros mismos no nos acabamos de creer lo valiosísimo que es el legado de esa cultura de 150 años de industrialización, que nos trajo palabras y conceptos que empleamos como solidaridad, como trabajo, como lucha, otras más fees que serían contaminación y la última y más terrible que sería el trauma de la desindustrialización. Pero vamos de una vez a superar el trauma de la desindustrialización, vamos a volver al pasado, a existir en el pasado para vivir el presente. Todos existimos en el pasado, con la memoria de la familia, con la memoria colectiva, pero vamos a vivir en el presente. Vamos a utilizar el pasado como factor de desarrollo. Decía Gustavo que UNOSA era una empresa industrial. Es que el turismo también y la cultura puede ser una industria. Por lo tanto, tampoco me parece muy extraño que lo que fue aquí la empresa, cuando no había otra, y era la empresa y todo lo que daba la empresa también daba cultura, siempre dio cultura a los trabajadores de la empresa. Por lo tanto, que ahora la empresa, que ya no la empresa, siga dando cultura o dedique una parte de esa industria a la industria cultural, me parece perfecto. Es más, creo que hay una responsabilidad que tenéis que asumir. Me parece muy importante y además la corrección que me has hecho. Yo cuando, porque estamos hablando de cultura, yo cuando me refería a conforman el paisaje y el carácter, quizá torpemente me estaba... No, lo digo yo, eso lo digo yo. No nos vamos a enfadar. Me estaba queriendo referir a esa cultura, claro, a ese pozo. Y me parece interesantísima la reflexión o la propuesta que haces de reflexionar en torno a esto como superar un trauma. es que lo es. Porque el cierre de las minas Es un trauma. ha sido un trauma. Y ahora estamos... Claro, lo primero es ver que fue un trauma. Nosotros mismos necesitamos 30 años de perspectiva para darnos cuenta que aquello nos marcó. Porque es muy fácil 30 años después decir, ay, tiráronse cosas, ay, no se miró para ello, ay, no sé qué. Vamos a ver, cuando tienes un trauma tienes que enfrentarte a él y hay que hacer una terapia. Vale, ya está, ya la hicimos toda. El psicólogo nos dio el alta. Ahora vamos a dejar de verles cosas terribles o maravillosas, porque cuando estás ahí en el globo de los problemas mentales, o lo ves tremendo o lo ves maravilloso. Vamos a verles en su justa medida y comenzar a trabajar desde ellas, que tenemos muchas cosas. Yo creo que esto también habla de querernos a nosotros mismos. Hay un tema que es importante y es esta cultura del territorio. Y tú hablas de un paisaje que ha modelado la industria, pero a mí me gusta decir que el paisaje lo modelamos nosotros trabajando. Por eso hay una memoria del trabajo. Y es un trabajo duro, pero del que tenemos que sentirnos orgullosos. Sin practicar un turismo de la nostalgia, que puede ser un poco peligroso, sí, pero yo creo que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ello. Y ahí la clave yo creo que está en las personas. No podemos hablar de temas abstractos, ni de, no sé cómo decir, ni suelo, ni instalaciones, ni de técnica. Muchas veces en el ámbito de la aproximación de la cultura industrial a la gente, a los visitantes, a los turistas, a nuestros propios chicos y chicas, niños y niñas, para que sepan de dónde venimos y por qué estamos aquí colocados, qué es Mieres, olvidamos esa clave humana. Entonces, esa clave humana es fundamental, porque hemos sido nosotros los que hemos hecho, y de ahí yo creo que no hay ninguna duda, tiene que salir orgullo. Orgullo. Hemos pasado una crisis, coimes, pero estamos aquí y en el Mieres del presente hay oportunidades. Y ese pasado nos tiene que dar la fuerza. Lo he dicho muchas veces, hay una frase genial de una minera en una película, Rosario Revueltas, y dice: nuestras raíces son más profundas que el pozo. Cuando se vaya la empresa, nosotros seguiremos aquí. Pues nosotros aquí estamos y yo creo que tenemos que creérnoslo. Hemos hablado de la sorpresa. Lo primero, convencimiento. Me encanta esa frase.
Apúntatela. No, lo estoy haciendo. Nuestras raíces son más profundas que el pozo. Sí, nuestras raíces son más profundas que el pozo. Claro, fijaos, qué interesante estas propuestas de reflexión. Escuchábamos antes sobre el valor de la gastronomía como elemento cultural, como tradición y como algo de lo que estamos orgullosos. Pero es que aquí estamos hablando de convertir un trauma, salir de él y aprender a querernos, porque podemos, porque tenemos todas las herramientas. Todas, hablabas tú del psicólogo, es que tenemos las herramientas, Claro, ya las están tenemos. ahí. Pero es que además las tenemos porque las tenemos heredadas, que es lo que dice ella, porque lo que nos trajo esa cultura de 150 años fue una forma de enfrentarnos a la vida. Y no yo mirar para atrás con nostalgia, estoy de acuerdo, ¿eh? La nostalgia allí es peligrosísima. La nostalgia siempre tiene la cocina encendida y una abuela esperando Hay que por mirar ti. con orgullo hacia adelante. Yo, lo que yo decía creo ella. que, yo creo Hay que, que la superar. yo creo que sí se puede sentir nostalgia mientras que no sea paralizante. Pero Se suele puede tener tener- nostalgia de tu infancia, de los recuerdos o de cuando trabajabas. Yo no tengo esa edad ni trabajé, pero no sé, pues cuando trabajaba en el Pozo Tres Amigos y había un compañero, bueno, pues nostalgia sana que no sea paralizante. A mí no me parece que sea tampoco malo. El problema es lo de siempre, es que si yo ahora echo aquí agua, hay gente que solo sería un poco pueril, incluso, bueno, pues irresponsable ver solo la parte llena, pero también me parece pues ese asturpesimismo que tenemos, no solo de las cuencas, sino en general, de ver solo la parte Eso, vacía, estoy hombre, de acuerdo valora, ¿no? contigo, Entonces, completamente de acuerdo. Pero la nostalgia, y trabajo en un museo, o sea, trabajo con cosas muertes que vuelvo a la vida y que a mucha gente provocan la nostalgia. Y muchas veces la más extraña de las nostalgias es que es la de lo no vivido, porque tendrá gente muy joven que no coge una máquina de vapor en su vida y siente la nostalgia de un mundo que no conoció, esa hiela perfecta, porque esa está limpia de todo y la puedes imaginar. La nostalgia es paralizante en el momento en el que te quedas en ella. Y como esa gente que cuando nos hacemos mayores, tu tiempo ya no es el que estás viviendo, sino aquel otro en el que fuiste a no sé qué concierto, hiciste no sé qué más. Claro que eso lo tienes que traer encima de ti, pero para que te ayude a seguir caminando hacia adelante, no para quedarte ahí parada y poniendo fotos en el Facebook y decir, ay, qué guapo era todo y qué feo y ahora. Las fotos antiguas siempre nos parecen más amables y divines, van en blanco y negro además, muchas veces, entonces no se ve. Y la realidad, pues no oye como las fotos, porque se ven más defectos y más cosas. Yo estoy de acuerdo con ella. Lo que sorprende a mucha gente cuando se acerca a Asturias, y sobre todo cuando se acerca a la parte de la cultura industrial asturiana, porque el verde y esas cosas están como muy asumidas, y la sorpresa. Y, caray, las cosas que hay aquí. Y aquí estuvo Francia y estuvo Inglaterra, y en este espacio tan pequeño tienes arquitectura, por no ir más lejos, de muchas cosas, técnica de muchas cosas. Y voy a decir otra vez, voy a estar de acuerdo otra vez con Fernanda, contigo también, ¿eh? Pero voy a estar de acuerdo con ella en una cosa. No tenemos que llenar a la gente de datos. Los datos, búscalos, están en Google. Lo que tenemos que ganar, y yo creo que ya el desafío hacia adelante, ya el relato, y que nosotros nos lo creamos y lo hagamos colectivamente, participemos de él, porque el patrimonio y la cultura hay una construcción social, y o la hacemos todos o no la hacemos. Y ganar el relato y contar una historia que conmueva, que emocione, de la que te sientas parte, aunque no hayas estado nunca, y que te atrape. Porque cuando alguien te lo cuenta, y si te lo cuenta como Fernanda ya, ¡buah! Sí. Pero cuando alguien te lo cuenta, te sientes parte y lo ves. Y lo que no quieres saber es si la máquina pesaba no sé cuántas toneladas de carbón se sacaban, sino cómo era el día a día de ese paisano que iba a sacar carbón y después volvía a casa. ¿Qué hacía esa señora que tenía en casa, que preparaba el agua para ducharse y luego la comida y esas cosas? Y cada día más apreciamos el valor de la cotidianidad, no los metros de la aguja de Notre Dame, que también fueron muy cotidianos para mucha gente, ¿eh? Es como la literatura que habla de la condición humana, aquí estamos hablando de eso. La verdad que nos estáis levantando la moral de una manera, ¿verdad? Sí. Pero no quiero cerrar este tiempo, por otra parte tan interesante. Se me está ocurriendo un podcast fantástico con todo esto. Hay un filón ahí, nunca mejor dicho. Gustavo, hablabas antes, y además quiero conocer tu opinión y vuestra opinión sobre la innovación en la gestión que está haciendo con el patrimonio minero el ayuntamiento. Estamos
en un encuentro alrededor de una iniciativa del Ayuntamiento y me gustaría conocer tu opinión. Mira, yo antes hablaba de la oportunidad que es y la singularidad de este territorio, de la gran concentración de un patrimonio, de tanto patrimonio, de tanto valor, ¿no? Pero a la vez también puede ser un problema cuando hay tanta concentración que cómo le sacas partido. ¿Cómo lo gestionas? Eso es. Claro, es decir, yo alguna vez, hace poco, bueno, con mucha gente, todos los que nos dedicamos a esto lo hablamos, pero hace poco con Manu lo hablábamos, de es que no vas a hacer un museo de la minería en cada pozo cerrado o en cada concejo, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, el enfoque de la innovación, de buscar ese uso distinto, yo creo que es un acierto. Tanto, por ejemplo, en el caso del Pozo Santa Bárbara, de Turón, con darle un enfoque más pues en este caso creo que es de centro de arte vanguardista, de ir hacia las vanguardias, o lo que es Bocamina que comentabas. Para mí Bocamina es, bueno, me dedico a esto, llevo ya unos años y además rastreo por toda, no voy a decir por todo el mundo y toda Europa, pero sí por lo menos por toda España, en zonas mineras. Yo creo que no hay una iniciativa de gastronomía vinculada al patrimonio minero tan interesante y tan completa, tan redonda como esta, yo creo. UNOSA lleva colaborando con esta iniciativa, en la primera creo que no estuvo, y creo que fue a partir de la segunda. Y por lo tanto, yo, bueno, como me toca la gestión del patrimonio, he ido, menos a la última, he ido a todas, y vamos, yo creo que es que, de verdad, y no solo por la empatía, la simpatía que tengo con Marcos Cienfuegos, con Manu, antes con Aníbal, con Gustatio, o sea, me parece que es una idea redonda. Yo diría que, vamos, me parece barata, fíjate lo que te digo. Gustatio es la gente digo, que barata digo no para el coste que tiene, sino digo como usuario, como usuario, como cliente, digamos, me parece que es una pasada. Por decirlo, es uno de las experiencias que más combina todo lo que hoy se va a poner en este escenario, más singulares e insólitas, porque es la mina, es la gastronomía minera, es hasta la música, y no diré más, pero es absolutamente deliciosa. Sí. Oye, qué conversación estamos teniendo, ¿eh? Muchísimas gracias, Gustavo, Nuria, Fernanda, de verdad. Estoy aprendiendo también mucho de vosotros. Nos queda por hacer mucho, pero como diría en términos deportivos, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el partido, y mucho orgullo pendiente de que lo cojamos, nos lo pongamos y trabajemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos queda esa tercera pata que tiene que ver con el territorio, con la cultura, con el paisaje, con el deporte, que eso también es Mieres, y mucho. Yo recuerdo tener recorrido de arriba abajo el caudal mucho tiempo. De crío, cuando bajaba Negro, los menos jóvenes del lugar quizá lo recuerden, y ya de adulto con esa posibilidad de paseo, de recorrido por el caudal, que es una delicia. Pero es que también hay aquí en Mieres unos 300 kilómetros, que se dice fácil, de vías que se pueden transitar con bicicleta, que es una de las grandes apuestas. Y ahora, para lo más, iba a decir, sí, para una expresión muy castiza, para los más perros, para los más vagos, puedes coger una bicicleta con su batería y te sube por les cuestes y no hay ningún problema. Pero lo suyo es vivir el deporte de la manera que se tiene que vivir el deporte. Yo cuando veo a alguien subiendo un puerto con una bici normal, le aplaudo. Cuando veo uno subiendo un puerto con una bici de estas con batería, dices, pues mira, peor para ti. No se me va a olvidar el vídeo. Así que, como no me lo van a tener que decir a la tercera, los compañeros, cuando lo consideren oportuno, vemos el vídeo y entonces ya llamo a las personas que tienen que entrar aquí. Mieres te sorprenderá. Más de 300 kilómetros de senderos de montaña para explorar a tu manera.
Un paisaje para descubrir y soñar. Territorio minero que preserva su legado para que tú puedas disfrutarlo. Practica deportes de aventura o roza el cielo en un momento de calma. Aplaudamos, ¿no? Bueno, la sidra también sienta bien después del ejercicio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sentaos. Hola. A ver, voy a presentarles Patricia Alonso, emprendedora y guía de bicicleta de montaña, Iván Pinino, organizador del Trail Pico y Osorio, y Rocío Gamonal, ciclista profesional de bicicleta de montaña. Tenemos mucho que hacer aquí, ¿eh? Mucho que recorrer. Fijaos, yo no sé vosotros, pero... bueno, vosotros sí, claro, vosotros estáis... yo he visto en el vídeo cosas que no sabía que podía hacer aquí o que tenía cerca aquí. Mieres tiene un potencial en este sentido que hasta los que... bueno, tampoco vivimos aquí, pero hemos estado a menudo, conocemos. Supongo que no se os escapa a ninguno de vosotros las zonas que hemos estado viendo, pero... digamos que esto es, si antes hablamos en la gastronomía o en la industria y la cultura de algo por descubrir, esto sí que me parece particularmente relevante, mucho por descubrir. Iván, ¿tú estás de acuerdo con eso? Es decir, hay un territorio, hay un Mieres del deporte, del esfuerzo, de la naturaleza desconocido por descubrir. Sí, yo creo que Mieres es impresionante lo que tiene a su alrededor en cuanto a naturaleza. Partimos de que Asturias es increíble en todos sus ámbitos de picos de Europa o viñas, pero Mieres tiene algo que no tiene el resto, que es la gastronomía y la cultura. Como claro, que lo combinamos todo, exactamente. Es que no podemos independizar el deporte sin las otras dos, o la cultura o la gastronomía sin el deporte. El que viene a hacer deporte a Mieres viene a comer, viene a cenar, viene a pernoctar y es un conjunto de todo ello. Y luego tenemos la suerte de tener los montes como los tenemos. Yo suelo ir a muchas carreras y hay recorridos que solo se pueden hacer el día de la carrera, porque los limpian, los desbrozan, precisamente para ese evento. Pero es que la zona del Osorio, la zona de Polio, tiene los 365 días del año para poder entrenar y disfrutar de las vistas que tenemos, que son impresionantes. Hay un 360 en Polio y en Osorio que en pocos sitios los puedes ver. ¿Qué es un 360? 360 es subirte al pico y girarte 360 grados. Que lo hemos visto al principio del vídeo. Y es que ves desde Gijón, ves los picos de Europa, ves Ubiñas. Entonces yo creo que somos unos... Creo no, deberíamos de ser unos privilegiados. Y la gente que viene a la zona de la cuenca, a Mieres, cuando viene aquí, por lo menos a nosotros nos lo transmiten que somos unos privilegiados. Y luego a los hechos nos remitimos que desde la primera edición del Trail Pico y Osorio fue evolucionando con 400, 600 y 800 corredores este 2024, con lo que conlleva no solo son los 800 participantes, sino eso hay que multiplicarlo por 3, que normalmente suelen venir con amigos, conocidos, familiares, gente de fuera de Asturias. Por eso digo que el deporte engloba la gastronomía y la cultura. Claro, un culín de sidra, un culín después del deporte te aporta minerales y te aporta energía. Sí, los de fuera suelen tomar un culín y los de casa ya cerveza, porque estamos un poco cansados del culín. Pero bueno, sí, está claro que
que el deportista cuando viene a Mieres hace gasto, y hace un gasto importante. Entonces, bueno. Centremos en el valor del deporte. A ver, Rocío Gamonal, ciclista profesional de mountain bike, campeona del mundo de ciclismo de montaña, 6 veces campeona de España de ciclocross. ¿Qué opinas del entorno natural que tenemos en Mieres? Mira, yo soy de aquí cerca, entre comillas, soy de Pola de Siero. Y no conocía Mieres hasta prácticamente el año pasado, a nivel técnico de ciclismo. De las zonas por donde yo me muevo. Mieres, lógicamente, todo el mundo lo conocemos, pero para mí era una zona bastante desconocida, hasta hace muy poco, gracias a las ganas que tiene la gente de Mieres de abrirse al resto tanto de España como de Asturias, que mismamente los mismos paisanos de aquí, asturianos, no conocemos esta zona. Tiene un potencial espectacular. Yo, gracias a las pruebas deportivas, conozco toda la zona de los montes alrededor de Mieres y la verdad que he corrido carreras en Canadá, en Sudáfrica, en un montón de sitios y lo que tenemos aquí es espectacular. Emociona llegar arriba de estas zonas, tanto del Polio como de Llosorio, y quedarte impresionada. A mí me impresiona, me late el corazón más deprisa viendo la imagen que tengo delante. El logotipo de Asturias Paraíso Natural tiene que ser sacado de aquí, realmente, porque es una zona realmente espectacular. A los que nos gusta la naturaleza, nos gusta el bosque, esta zona realmente tiene muchísimo atractivo. Va a prestar a quien venga aquí. Sí, yo... perdona, ¿eh? No, por favor, intervenid cuando queráis. Ahora yo creo que Mieres tiene un reflejo, por lo menos que fue en mi caso cuando inicié el Trail Pico y Osorio, que era la Cangas Mountain. Y a mí me llamó la atención que en Cangas de Onís hay eventos deportivos todos los fines de semana. Yo cuando voy a la carrera normalmente suelo pernoctar allí, aunque esté a una hora, suelo ir con mi mujer o con la familia. Comemos, cenamos. ¿Quedáis allí? Exactamente. Y me llama la atención que vas por los establecimientos y ves carteles de rally, ves carteles de cicloturista, ves carteles de BTT, ves carteles de 1000 cosas. Y es que todos los fines, uno detrás de otro, tienen eventos deportivos. Y yo creo que Mieres puede ser un claro reflejo de Cangas de Onís. Está claro que ellos tienen al lado Covadonga, pero es que nosotros, las infraestructuras que tenemos y los medios de comunicación, con el AVE, con la autopista, el aeropuerto a 40 minutos, es un plus añadido que puede tener Mieres y que debería de potenciar. Y además, como apuntaba Rocío, con posibilidad de competir con otros destinos internacionales turísticos. Por supuesto. Es una zona auténticamente desconocida incluso para nosotros. Está sin explotar, es una zona virgen totalmente. El turismo ahora mismo está derivando en eso, en un turismo más de calidad, más de vida sana. La gente hemos cambiado los hábitos en ese sentido también. Buscamos zonas tranquilas, cero estrés, menos ruido, alimentarnos mejor de manera mucho más sana y natural. Y estamos ahora mismo en el sitio justo para que sea el principio de algo muy bonito. Qué bueno, pues, y además lo decía al principio, ¿no? de este encuentro, que estamos en el nacimiento de algo. Yo espero que sea así. Estáis apuntando elementos que son muy esperanzadores. Patricia, emprendedora guía de bicicleta de montaña, el proyecto Avista. ¿Qué es el proyecto Avista? El proyecto Avista es un proyecto que se basa en conocer Asturias y dar a conocer Asturias por medio de la bicicleta de montaña, desde todos sus ámbitos, desde la formación hasta un poco el acompañamiento y el guiado a través de toda su naturaleza. Y tenemos posibilidad en Mieres, ¿no? Por supuesto, Mieres tiene un potencial inmenso, no solo en el ciclismo de montaña, sino también en el ciclismo de carretera y en el gravel e incluso en el ciclismo urbano. O sea, tenemos un paisaje natural increíble. Lo remarcaba antes Rocío, que sales fuera y no tenemos nada que envidiar. No tenemos nada que envidiar a los Alpes a nivel de orografía montañosa. Tenemos desniveles, tenemos puertos accesibles, tenemos terrenos
tenemos también zonas con menos desnivel, valles, sendas verdes, que es un ciclismo también accesible para todos. Claro, 300 kilómetros de sendas para la bici. No, yo creo que se queda corto, ¿eh? ¿Que me he quedado corto? Yo creo que sí. No es lo que me ha dicho Manu, que son Ahora 300 mismo kilómetros. ¿Sabes qué pasa? Que corriendo, bueno, ya sea en bici y tal, hay senderos que evidentemente se pueden hacer a bici. Pero yo, por ejemplo, mañana precisamente nosotros vamos a grabar un vídeo promocional de la carrera y hoy vino un chico de Madrid a entrenar conmigo y por donde yo antes no veía rodadas de bicicleta, hoy las vi. O sea, que eso quiere decir que gracias al trabajo que estamos realizando con el trail, de que pasen corredores, de que desbrocemos y limpiemos, pues se está aprovechando, en el buen sentido de la palabra, se están aprovechando las bicis de BTT. Y la verdad que se agradece, porque a la vez que nosotros le damos paso a ellos mantienen también limpios los senderos. Claro, Si es es que esa armonía que podemos mantener. Perdonas un segundo. Claro, si tú no eres de bici, te sorprendería los sitios por donde pasan esta gente que sabe. Es decir, que incluso corriendo hasta puedes tener problemas para desenvolverte, porque tú llevas 2 pies, ocupas esto, pero ellos van así. En fin, perdona, Patricia, que te había interrumpido. Sí, no. De hecho, tenemos terrenos bastante agresivos en Asturias que dices, efectivamente, ¿cómo puede pasar una bicicleta por ahí? Pasamos. Y la armonía que tenemos entre todos los deportes de montaña, el trail running, el ciclismo, podemos compartir los mismos senderos. Simplemente hay que poner un poco de orden a nivel de infraestructuras para señalizar las zonas y que todos podamos convivir en ese terreno natural. Claro, estamos hablando de por ejemplo, el Trail Pico y Osorio, que es el que organizas tú. Claro, ahí gran parte del éxito tiene que ver con el paisaje. Sí, a ver. Aunque a veces cuando estás subiendo el paisaje no te preocupa mucho, pero llegas y lo ves y lo sientes. Yo creo que gran parte del éxito del Trail Pico y Osorio está claro que es el paisaje, pero si nos vamos a paisajes, está Picos de Europa y estamos Subiñas, no nos vamos a engañar, está la zona de Altayer. O sea, Polio y Osorio no deja de ser un monte medio de 1000 metros de altitud. Si quieres ver espectáculos, te vas a Urriello o te vas... Pero no todo el mundo está capacitado para ese tipo de... Claro, pero es que aquí combina las dos cosas de una manera equilibrada. ¿Qué pasa en este caso el Trail Pico y Osorio? Que yo hice el Trail Pico y Osorio porque es por donde más entreno, que podría hacer el Trail Pico Polio perfectamente, porque conozco los 2 montes a la perfección y senderos y todo. Pero yo creo que el Trail Pico y Osorio es un poco diferencial en lo que te comenté antes, en la cultura gastronómica, en la cultura, en las vías de acceso a Mieres. León está a 1 hora, Santander está a 1 hora. Nosotros el año pasado tuvimos 160 corredores de fuera de Asturias, de Baleares, de Canarias. Entonces, de Baleares y Canarias son 2 horas y media en avión a Asturias. Entonces, tenemos que aprovecharnos de todo eso. Entonces, ¿el paisaje incita o invita a ello? Sí. Yo cuando veo los vídeos de Willy y Osorio, que bueno, muchos de aquí los conoceréis, sube todos los días, o bueno, no vamos a decir los 365 días del año, pero 300 días del año por la mañana, y cuando cuelga los reels con el mar de nubes, es pura envidia, pura envidia. Alguien que pueda subir ahí todos los días, eso es un lujo que no se paga con dinero. Entonces yo creo que el deporte, o en este caso el Trail Pico y Osorio, es un incentivo para que la gente venga a Mieres, pero a conocer el resto, a conocer el resto de cultura gastronómica y de cultura. O sea, en nuestra página web está la cultura redactada por Fernanda, que yo creo que en Mieres no habrá nadie que conozca tanto de cultura como puede ser ella, y mira si están todos entre comillas, los hoteles y casas rurales de Mieres, están evidentemente todos los patrocinadores de gastronomía que colaboran, ojalá fuese muchos más. Entonces, aúna o engloba a todo ello. El deporte yo creo que engloba todo lo que es la cultura y gastronomía de... Claro, es que ese es el sentido que tiene todo esto. Esta es la singularidad y la oportunidad. Lo que era desconocido, combinado adecuadamente, es como
un nuevo producto de cocina, combinas adecuadamente elementos que hasta ahora estaban separados y encuentras oro, encuentras un tesoro. Y yo creo que esto es lo que tiene valor aquí. Es decir, estamos combinando gastronomía, conocida, industria, naturalmente, y deporte, menos, pero al final juntas los tres elementos y sale una realidad como esta, que es mostrar un Mieres distinto y con muchísimas posibilidades para todos. Yo, además, estáis perfilando un poquito a quién deberíamos dirigirnos, pero yo iría un poco más allá y te lo pregunto a ti como emprendedora también. Esto es un destino distinto, peculiar, que tiene elementos que no están presentes en otros lugares. Otros lugares tienen otras cosas, como tú dices, pues puede ser paisajes más espectaculares, subes a picos de Europa y tal, pero aquí está más junto todo eso que nos ofrecen. Es para un público general, ¿a quién deberíamos dirigirnos? Desde luego, y uniéndolo con lo que comentabas antes, para mí el deporte une las otras dos partes, ¿no? Entonces, al público que deberíamos dirigirnos es, para empezar, tenemos a esos amantes de la naturaleza, ¿no? Y del senderismo. Al final estamos en medio de la montaña central de Asturias y bueno, estamos hablando de un territorio virgen y poco masificado a nivel de naturaleza. Luego también tenemos todos esos amantes de la historia y de la cultura, que lo que venimos diciendo, recorrer todo nuestro patrimonio histórico, cultural y minero es único, sobre todo el que tenemos en esta cuenca. Y bueno... Es que aparte muchos de los senderos y pistas que hay en Polio y en Osorio es gracias a la minería, claro. No nos olvidemos de eso, que entonces... También tiene su raíz ahí. De hecho, el Trail Minero de Santa Bárbara cruza desde Polio hasta el Pozo Sotón. Entonces, esos senderos también están hechos por lo que trabajaron nuestros abuelos, nuestros padres o sea, va todo unido. Me encanta, y además no me sorprende, pero quiero subrayarlo, la amplitud de la mirada de la gente del deporte sobre la realidad en la que funcionan. Es decir, cuando uno vive el deporte, cuando uno hace deporte, no solamente está cuidándose el cuerpo, es que está también disfrutando, como decía yo antes, es verdad, si estás subiendo una cuesta con un 15%, de momento te concentras en no caerte o no caer al suelo, pero luego estás viviendo también el paisaje y luego estás conociendo el territorio y estás disfrutando de la gastronomía. Demonio. Hoy estamos viendo eso aquí. Perdona, Nada, por favor. Con nosotros colabora Agua de Cuevas y hoy o ayer hicieron una publicación muy graciosa que decían iba a hacer una ruta turística y terminé haciendo una ruta gastronómica. Entonces, al final, uno conlleva lo otro. Entonces... Yo lo he hecho muchas veces cuando montaba en bici y bici de montaña, que era muy joven, casi en el Imperio Romano. Claro, eran rutas de deporte y rutas gastronómicas, sobre todo si a la vuelta había que bajar. Pero sí, es esa vivencia total del territorio. Una curiosidad para Rocío. ¿La iniciativa Reto Territorio Minero la vas a pelear? Habrá que ir a ganarla. Que los ciclistas somos muy picones, ¿eh? Hay que venir a apoyar la iniciativa, sobre todo, a conocer el recorrido, que la verdad que me atrae muchísimo la idea, porque a nosotros los deportistas siempre tenemos que tener algún aliciente, algún objetivo que nos motive para poder siempre estar enganchados, porque es muy difícil durante un año tener la motivación. Entonces, este tipo de cosas, pues la verdad que sí que motivan para prepararse y para querer rendir al máximo, sobre todo, ¿no? Para mí, cuando me contó Álvaro, la idea me pareció muy bien, la verdad. Es una idea muy arriesgada porque realmente sí que hay muchas pruebas deportivas ya en Asturias, pero como esta no. Y eso es el revulsivo para atraer a esa gente, probar algo nuevo, algo diferente, algo que te puede gustar y que te puede enganchar.
Entonces, bueno, por mi parte sí que hay que venir a prepararla y, lógicamente, a catarla. Yo creo que no leyó el reglamento que ponía que exprofesionales que no pueden participar. No, pero con que te apoye y tal, no, hombre. Además lo ha dicho ya, nosotros los ciclistas, campeona del mundo, 6 veces campeona del mundo de ciclocross, nosotros los ciclistas. Como aquí hay unos cuantos ciclistas también, pues nosotros los ciclistas, encantados de recibirla en el club, pero en fin. Oye, pues Rocío, Iván, Patricia, muchísimas gracias, de verdad. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, yo quería añadir solo un apunte, ¿vale? Que creo que el deporte atrae a mucha gente, a Mieres, que solo con un mínimo de mantenimiento de senderos y con 4... Hoy en día todo el mundo lleva el GPS en el reloj, en el móvil o incluso en la bici puesto. Con 4 señales cada X kilómetros se ganaría muchísimo, muchísimo. Y bueno, también hablábamos antes fuera ¿Eso quién lo tiene que poner? A ver, yo creo que ¿El en las ayuntamiento? administraciones, ¿no? Pero yo no está bien. A ver, vamos a decir las cosas. Está claro, aquí estamos tratando de mejorar. Para pedir. Pero, a ver, nosotros, cuando decidimos hacer el trail, lo único que, aquí ya estaba Saúl de concejal de deportes, lo único que le dijimos es que no nos pusiesen trabas. Porque si encima quieres hacer algo y te ponen trabas, entonces ya apaga y vámonos. Por suerte el Ayuntamiento de Mieres no solo pone trabas, sino que colabora con todo ello y a día de hoy ya son 4 trails los que hay en Mieres, que son el de Cenera, el de Urbiés, el de Santa Cruz y el nuestro. Entonces, creo que incentivan el deporte. Ya, bueno, lo que están organizando ahora, más luego la de BTT que se hace en agosto, creo que es. Entonces, bueno, es algo positivo. Pero también hay que, con unas pequeñas infraestructuras básicas, que son, por ejemplo, unos vestuarios en los cuales el deportista que quiera venir a Mieres a conocer Pollo y Osorio y tenga un sitio donde ducharse o incluso los polideportivos, unos vestuarios donde ducharse como hacen en otros sitios, yo creo que eso también incentiva al deportista de fuera de Mieres a venir a Mieres a entrenar y a conocer. Yo creo que todo se andará y se hará. Hoy lo importante era efectivamente este matrimonio, este encuentro que estamos haciendo con la cultura, con la gastronomía, con el deporte, con la naturaleza, con el paisaje. De verdad, gracias Rocío, Iván y Patricia. Ha sido un placer, un aplauso para ellos. ¿Quieres marchar ya? Sí. Ya. Bueno, si quieres, podemos seguir. Y ahora voy a pedir que suba... Librámosla. Me queda otro vídeo, ¿no? ¿Lo viste? Es que no les han cerrado todavía el micro. Eso pasa a veces. Pero a veces a gente le ha pasado en el baño o le ha pasado en otras circunstancias. Manuel Ángel Álvarez, cuando quieras. Un aplauso, por favor. Amigo Juanra, ponentes que nos habéis acompañado hoy, diputadas de la Junta General del Gobierno del Principado, compañeras y compañeros de corporación, vecinos y vecinas. Buenas tardes. Bueno, ya son noches, ¿no? Todo lo importante hoy aquí ya se ha dicho, así que yo voy a ser muy breve. Quiero dar las gracias a Juan Ramón Lucas por colaborar una vez más con Mieres, por poner su voz para esta primera campaña, por estar hoy aquí promocionando nuestro concejo. Muchas gracias, Juanra. Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en la grabación y producción de estos vídeos. Gracias por vuestra generosidad y por vuestro tiempo. Quiero agradecer a las 9 personas que han intervenido en este acto. Gracias por vuestras palabras, por vuestro trabajo y por vuestro apoyo. Y quiero agradecer esta iniciativa a Álvaro, nuestro concejal de Promoción Económica y Hacienda, y a Celia, nuestra técnica de turismo. Habéis hecho un buen trabajo.
Mirad, Mieres tiene mucho que ofrecer, ya lo habéis visto. Tenemos una naturaleza que sorprende, una gastronomía que conquista y un patrimonio minero que está cargado de futuro. Este es un primer paso, habrá más. Vamos a trabajar para que Mieres siga sorprendiendo, para que podamos ofrecer experiencias gastronómicas únicas, para que seamos sabor de tradición y estrella de innovación. Vamos a trabajar para que Mieres pasado y en futuro vayan de la mano, porque queremos ser un territorio minero que siembre futuro. Estoy convencido de que vamos a conseguirlo y que todas las personas que estáis hoy aquí acompañándonos seréis orgullosas embajadoras de un concejo que quiere soñar y escribir su futuro. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, no quiero hablar mucho después del alcalde, que tiene que cerrar el acto. Solo agradeceros también, agradecerle a Manu, al ayuntamiento, que siempre cuente conmigo. Yo soy de esta tierra y estoy orgullosísimo de hacer cosas. Sigo comprometido con este proyecto y con los que sea necesario. Y yo creo que, como decía al principio, hoy estamos asistiendo al nacimiento de algo distinto, a ponernos en valor, a darnos a conocer. Hemos aprendido lo importante que es estar orgullosos de lo que tenemos, de nuestra cultura, de nuestro territorio, de nuestra gastronomía. Y combinándolo todo, en proyectos así, impulsarlo todos y hacernos un poco mejores. Siempre podemos ser mejores. Ya lo somos, pero más aún, compartiendo, dando a conocer nuestro territorio, viviéndolo y, como se ha dicho aquí unas cuantas veces, estando cada vez más orgullosos de él. Gracias y muy buenas noches. No.